Bienvenidos al acto breve de clausura del Festival Internacional de Literatura de Quito, Pileque 2021. Han sido, la verdad, que 5 semanas, desde el 27 de noviembre hasta hoy, domingo 26 de diciembre de 2021, año que está a punto de concluir. Desde aquí traslado el agradecimiento personal y sincero a todos y cada uno de los que han hecho posible que este proyecto se hiciera realidad. Y a la vista está las más de 50 horas de vídeo y sobre todo la diversidad, amplitud de puntos de vista mostrados, perfil extraordinario de algunas de las participantes, pero sobre todo por congregar en torno sensibilidades tan diferentes. Y ante todo también disculpas por algunas cuestiones, dificultades técnicas que hubieran podido sobrevenir durante el curso, ya les digo, de estas 5 semanas ininterrumpidas, donde hemos ido concentrando los actos principalmente durante los respectivos fines de semana. Salvando la Nochebuena, el día de Navidad, y hoy domingo, en el que también ha habido una agenda apretada y hemos podido despedirnos, sobre todo pues con el hecho de disfrutar de la presencia de compañeras que han querido estar con nosotros. Dicho esto, también quería hacer algún comentario. De qué manera, eh, fijaros que al principio lo había tomado como un reto personal, esto de realizar poner en práctica un proyecto que no solo sirviera para promover y difundir pues, lo más representativo o un poquito siquiera de la literatura ecuatoriana en el exterior, hacer llegar a todas y cada uno de los interesados pues eh, este hecho tan bello que es la literatura ecuatoriana, como lo pudiera ser cualquier otra. También habíamos previsto una agenda inicialmente amplia, plural, abierta, tender la mano a diferentes propuestas. Es así como pensamos además, eh, no sé si la palabra correcta es delegar, pero dar la oportunidad a que terceras personas o instituciones o corporaciones de facto pues hicieran llevar su propuesta y participaran en igualdad de condiciones en un proyecto que sí, parte de mi persona, pero también quería hacerlo propio de otras tantas, y así es como deseo un poco abrir la mano al público lector juvenil, que normalmente no suele ser considerado mucho en este tipo de propuestas. Y es así como la comunidad de creadores de contenido literario Ecuador nos dejaron 3 conversatorios ágiles, dinámicos, con una gran participación y que espero que les haya servido de mucho y sin perjuicio de otras actividades en las que ellos pues seguirán participando sin lugar a dudas. Pero me queda la certeza de que han rendido y han cumplido un poco con las expectativas de todos, así que mi agradecimiento personal también para ellos. De la misma forma, teníamos pendiente sobre todo haber introducido siquiera el proyecto de un programa de radio virtual, nunca mejor dicho, en formato de podcast o de conversatorio, que una tercera persona, pues bueno, hubiera sido interesante, ¿no? Pero ahí se quedó. De la misma forma, teníamos ya pues casi previsto, inclusive los días y la hora, de un recital de poesía, Fronteras Imaginarias, también organizado por terceras personas y de lo cual ya se explicitó en el libro oficial del Festival Internacional de Literatura de Quito, que el horario, el contenido y los participantes, la responsabilidad a estos efectos correspondía a la respectiva organizadora de la actividad. Entonces, dado que no me hicieron llegar en tiempo y forma pues las cuestiones técnicas y formales relacionadas con esto, pues no se pudo llevar a cabo y haya quedado.
De la misma forma, Girándola sí también nos hizo llegar una primera parte hermosísima acerca un poco de la literatura infantil y juvenil en estos pormenores, no tanto la segunda, pero por lo menos, y debido un poco a las dificultades de congregar diferentes voces, pues es evidente, ¿no? Pero ha quedado para la próxima ese espíritu un poco de colaboración y de deuda que también tengo con ellos. A los que a última hora pues han querido bajarse del proyecto o digamos que no comunicarme nada al efecto, sino unas sinceras disculpas, pues ¿qué le vamos a hacer? A la vista queda un trabajo hermosísimo, con las limitaciones del caso de haberlo realizado de forma independiente, sin más recursos técnicos o humanos que quien está sentado aquí, pero con la ilusión, ¿no?, de mejorar y anotar y sobre todo, pues haber recabado un poco el agradecimiento, y las buenas palabras y la motivación por parte de la multitud congregada. Y sobre todo, y ya os digo, gracias, gracias por el tiempo, los conocimientos y el compromiso que nos han dispensado todos y cada uno de los principales, desde el que está más arriba hasta el más independiente, el de la izquierda, la derecha, arriba, abajo, el centro. Esto nos da cuenta un poco de ese universo tan hermoso que constituye la literatura. Y sin más, eh, aquí quería haceros una pequeña reflexión, algo que nos dejó Óscar García, redactor de la revista Somos, desde Perú, que escribió hace unos 4 años a propósito del cambio de sensibilidad y la necesidad de acomodo del terror a los nuevos tiempos, que aunque venga de Perú, también a efectos prácticos, pues resulta muy significativo y aplicable con matices a Ecuador, a su vecino país. Eh, Aquí nos señalaba que el fantasma que juega con las persianas, la sombra que te respira en la nuca o el duende que se esconde detrás de la cuna del bebito, pues son parte de las pesadillas que antaño aterraban a nuestras abuelas y a nuestros mayores, pero que hoy no mueven un pelo a las nuevas generaciones. El descrédito hacia el terror vintage acaso llegó cuando las brujas dejaron de dar miedo, Harry Potter, o los vampiros mutaron de seres repulsivos a, pues, más bien seres sensuales. Ahí tenemos toda la saga cinematográfica de Crepúsculo. Y así con todo. A propósito de la literatura peruana, el mismo periodista nos comenta que los escritores peruanos de terror piensan que el mundo real pues, está lleno de horrores mucho más atroces que estos miedos que se construyeron hace siglos, precisamente para impartir lecciones en un mundo conservador. Y para ello se refiere un poco a las palabras de Marcia Morales, que es editora precisamente de la editorial Tulu, que se dedica a publicar literatura de terror, pero en su vertiente más extrema. Canibalismo, destripamientos, sadismo, incesto, pornoterror, zoofilia y otros ingredientes plenamente blasfemos. Así se mira a autores de culto en Perú, como Carlos Carrillo, del que os aseguro que nadie en Quito, en Guayaquil, sabe que existe. Entonces, todo este congregado de voces, puntos de vista de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, de México, en primer lugar me ha servido a mí como una necesaria cura de humildad, ¿no? Esa capacidad de asumir un grandísimo grado de autocrítica y comprender todavía el hecho literario en una mayor magnitud y complejidad de lo que yo tenía asumido hasta el momento. Se hacen necesarias muchos cientos de vidas para llegar a todos los autores que uno quisiera leer, ¿no? Pero solo tenemos una. Entonces, es lindo, es lindo sobre todo, además, he considerado otros motivos, ¿no? Por ejemplo, Óscar García seguía señalando por ejemplo, el escritor norteamericano Stephen King, en su libro Danza Macabra, que se distinguen 3 tipos de terror. El terror propiamente dicho, que es más bien atmosférico, una sensación de que algo no va bien, como cuando uno entra a un lugar desconocido.
y que luego está el horror, que es cuando uno se enfrenta cara a cara a lo sobrenatural, y por último lo grotesco, que hace alusión a la sangre, a los decapitamientos y a los evisceramientos, ¿no? Tan en boga ahora, sobre todo, que se tensa la cuerda. En Perú, las narraciones pues, están vinculadas al terror en general, si bien recién se está experimentando con lo grotesco. Así, convive una herencia más bien de corte occidental, ¿no? Edgar Allan Poe, Lovecraft, Stephen King, con otra típicamente peruana, ¿no? O digámoslo así, andina, basada sobre todo en los relatos orales de aparecidos, seres sobrenaturales, y muy arraigados en la tradición oral local, ¿sí? Tiene que ver mucho con el contexto de cada uno de los lugares donde se produce este tipo de literatura, sobre todo en provincias, en cada uno de los respectivos países. Entonces resulta muy interesante, por ejemplo, se mencionan pues una lista de autores en Perú muchísimo más amplia de la que pudiéramos concretar en relación a la literatura ecuatoriana de terror. Clemente Palma, Alejandro de la Jara, Sandro Bosio, Carlos Carrillo, Carlos Calderón Fajardo, Fernando Iwasaki, Geniva Fernández, Yelina Puliti y todas los autores que hemos visto. ¿Eh? Ahí es nada, la verdad. O sea, con solo asomarse al país de al lado uno descubre una realidad amplísima. Y no les digo si nos asomamos también a Colombia, a Venezuela y lo que hemos visto sobre todo de Bolivia, ¿no? Entonces uno descubre que en este Matrix reducido que se han inventado los del canon, los del marketing editorial, pues es eso, un Matrix hecho a medida de ellos, con 3 o 4 pinceladas de autores, una línea que dice cultivarse, pero luego al lado está la realidad, ¿no? Es decir, esa realidad que está ahí y que los del Matrix poco o nada quieren cerciorarse de que existe, ¿no? Entonces, de ese Matrix, pues ya sabemos bastante, pero nos hemos querido ocupar de un pedacito de esa realidad y mostrarla a lo largo de este taller, con mayor o menor fortuna, porque si bien he hecho un trabajo previo de investigación, de perfil, de semblanza, leer las obras de cada uno de los autores, pues también se han presentado muchos casos de muy pocas horas de dormir, agotamiento, muchísima información en la cabeza, también el estado de ánimo, pero siempre hemos estado ahí. El vídeo se ha transmitido en el día y hora que estaba estipulado desde hace 5 semanas y se han cumplido con todos y cada uno de los parámetros. Entonces, lo que os dije, empieza siendo un reto personal para uno mismo, pero también desde un primer momento pensé más en el público en general, en satisfacer una demanda a todas luces evidente, que en cualquier tipo de propósito personal que tuviera al respecto. Entonces, sin más, espero que hayáis disfrutado. Y ahora estos vídeos los tenéis todos alojados tanto en el canal de YouTube como en 2 páginas de Facebook y en 2 perfiles. Amén de toda esa multiplicación en forma de compartir, de comentarios, y cuando gustéis podéis volver a acceder a ellos. Obviamente, como no me he dado tiempo a hacer pues un trabajo de difusión como quisiera, una estrategia de comunicación, porque estoy solito, pues haya quedado, sí, pero espero que, como os dije, pues esto sea el principio de un proyecto. Sí quería aclarar que ahora volveremos a realizar un pequeño festival en esa deuda que tengo pendiente con la poesía, dado que esta tercera persona pues no se comprometió a hacerla como estaba previsto. Volveré a recabar en la medida de lo posible la presencia de algunos autores que también he juzgado muy útiles y necesarios. Juan José Rodinás por la parte de Ecuador, Juliana Marcillo también por Ecuador, María Negro en Argentina, Ingrid Bringas de México, Esther García Medina de México, Oriez D'Angelo de Venezuela, Juan Romero Viñueza, que actualmente está en México, Amanda Pazmiño de Ecuador, Sandy Vallejo también de Ecuador, Valeria Guzmán, Ecuador, Johanna Carvajal y Daniela Gaitán, ambas de Colombia, y Caterín Medina Ramón, de Perú.
pero ya tuvimos la oportunidad de tener en exclusiva para este festival la presencia de Andrea Rojas Vázquez, flamante Premio de Poesía Iliana Espinel Cedeño 2021 de su 14ª edición, Guayaquil. Ahí es nada. Entonces, con eso hemos concluido. Entonces, espero que lo que os dije, comenzamos justo antes, en exclusiva, y, y pudimos lanzar ciertos atisbos, avisar de que se iba a preparar el festival desde prácticamente la última semana de octubre. A diferencia de cuando se suelen hacer este tipo de cuestiones, cuando interviene una institución pública, normalmente la burocracia, los intereses y los debidos procesos impiden que se desarrolle una estrategia de comunicación en las condiciones que un proyecto de esta naturaleza de verdad requiere. ¿Sí? Y amén, tengo que agradecer sobre todo a Colombia, a Bolivia, es decir, a países que no son de Ecuador, por todo el apoyo que nos habéis prestado en términos de difusión de la literatura ecuatoriana. Resulta paradójico, casi un contrasentido, pero así es, ¿verdad? Entonces, espero, precisamente por el bien de nuestra literatura ecuatoriana, que en casa del herrero el cuchillo no debería ser de palo, sino al contrario. Un abrazo y que Dios reparta suerte. Feliz año a todos y nos seguimos viendo. Gracias de todo y por todo. Hasta pronto.